tener principios, tener integridad y tener una afinidad con el llamado de Dios. 36 dice: contigo está el que es íntegro en sus conceptos. Es importante considerar que Dios nos llama para una obra, pero esta obra es verdadera y tiene que hacerse con fidelidad. Por lo tanto, la propia preparación es de vital importancia. Nosotros queremos sencillamente, en el desarrollo pues del espacio y de nuestra intervención, pues tomar 4 puntos principales. Queremos dividir esto en 4 puntos principales. El número 1 sería: lo principal es el llamado. Número 2, el ministro debe poseer herramientas para el llamado de Dios, o sea, para ejercer el llamado de Dios. El número 3 serían 2 aspectos de la preparación del ministro o del líder. Y número 4, al punto hasta donde Dios nos lleva, que es la obediencia total al que nos llama, nos prepara y nos envía, en la cual vamos a necesitar seguro una dosis de fe y de paciencia para poder completar la obra de Dios. Entendiéndose que hay diferentes características en cuanto a los llamados y a los ministerios en el liderazgo, pues uno asume y entiende que también la preparación de cada líder puede ser diferente o variar en algunos aspectos. Sin embargo, nosotros queremos abocarnos en esta mañana sencillamente a la dosis general, aspectos generales que necesitamos todos por igual. Pues lo principal que se debe de considerar cuando nosotros vamos a entrar en el ministerio, hemos considerado entrar en el ministerio, es el llamado de Dios. Hay que tener una afinidad con el llamado, tener una identidad con el llamado que Dios nos ha hecho. Puesto que es una obra de Dios y Él es el que llama, pues nosotros tenemos que tener identidad con ese llamado. Pues el modelo bíblico de Dios es llamar o escoger, preparar o capacitar y luego enviar, es decir, comisionar, no al revés. Muchas veces las tendencias humanas tienden a darle un giro a este modelo, que no solamente es bíblico, como veremos dentro de un momento, sino que prácticamente se va manifestando en todos los aspectos casi de la vida completa del ser humano. Ciertamente muchas veces existe un modelo, quizás bien intencionado, pero que muchas veces también puede no ayudar mucho al líder que se forma. Cuando la persona primeramente es capacitado, pero no tiene todavía una identidad con el llamado, y la persona va a capacitarse en un área para entonces ir a hacer ese trabajo, cuando muchas veces esa no es la vocación o el llamado de Dios para su vida. Entonces es importante considerar en este primer punto que lo principal es el llamado, entendiendo que el modelo de Dios general, y lo vamos a ver dentro de un momento, es que Dios llama o escoge a alguien, lo prepara o lo capacita conforme al llamado, conforme al propósito, conforme a la elección de Dios para esa vida, y luego Dios entonces lo envía. Gloria al Señor Jesús. Entonces esto significa que el ministro debe de tener identidad con su llamado primero y luego prepararse para ir al servicio. Sí, una pregunta, hermano pastor, quiero en ese tema que usted está tocando. Amén. Fíjese que nadie es llamado de cero a que venga a hacer la obra. Me explico. Llamar a Odalí ahora mismo, tú serás pastor, y de una vez ven a ponerte como pastor, como que ese llamado no lo vemos. Exacto. Vemos que cuando Dios va a utilizarnos en algún ministerio especial, como que tenemos un llamado anticipado. Se nos dice con tiempo. 5 años antes de yo ser pastor, mi pastor, Fran Bienvenido Jiménez, utilizado por Jehová, me dijo: tú serás pastor. Realmente yo dije: a mí no me gusta ser pastor. Eso dije yo en mi mente. Sí. A mí no me gusta ser pastor. Yo sigo con mi evangelismo. Pero a los 5 años tuve que ser pastor. Lo que quiero decir es que siempre hay un llamado antes. ¿Pudiera usted explicarnos por qué es ese llamado antes? ¿Tiene que ver con la preparación? Sí, entendemos que sí, obviamente. Lo principal ha de ser el llamado. Es lógico entender. Quisiera ejemplificarlo. Por ejemplo,
de manera que cada uno de los oyentes nos pudiera entender de una manera mucho más clara. Muy buena la pregunta, porque realmente nosotros, para ir a prepararnos, debemos saber en qué área nos vamos a preparar, o Dios va a obrar en la preparación nuestra. Por ejemplo, en el caso de un militar, los militares tienen un departamento de reclutamiento. En el departamento pues se selecciona a los reclutas, a los que van a estar en el entrenamiento. Luego del reclutamiento viene, valga la redundancia, luego del reclutamiento viene entonces lo que sería el entrenamiento, y luego se envía a la misión. Vemos que el modelo mismo... Pero en el reclutamiento hay muchos que no pasan al entrenamiento. Precisamente porque después que la persona es reclutada, ya sería una decisión propia. No, pero quiero decir que en la fase de reclutamiento se determina quién puede ir al entrenamiento. Exacto. Ahora, en el caso de Dios, eso en lo secular. En el caso secular, diferente. En el caso de Dios es distinto, porque en el vientre te conocí, Dios lo separó, lo escogió para ser profeta de las naciones. O sea, las excusas que Jeremías pudo presentar humanamente no fueron válidas, porque el propósito de Dios se impuso conforme a... Ciertamente en los militares, pero no quiero solamente quedarme ahí. Un ejemplo que tenemos en la Biblia es que donde la Biblia nos compara precisamente como militantes del reino de Dios, como soldados de Jesucristo, en la segunda carta de Timoteo, capítulo 2, desde el versículo 2 al 4. Y nos enseña pues esta lección. Pero también otro ejemplo que podemos tener es un atleta. Un atleta es una persona que escoge la disciplina. Estamos hablando en términos seculares para sencillamente entonces compararlo con lo que es el llamamiento divino. Escoge la disciplina, o muchas veces he visto por algún entrenador que ve algún tipo de capacidad en él y lo llama y lo prepara en un área. Luego de prepararlo, entonces ya está listo para entrar en lo que serían las competiciones. Es un modelo que se va repitiendo, por ejemplo, también en el estudiante competitivo en muchas y en casi todas las áreas de nuestra vida. Ese modelo no es un diseño humano, sino que es un diseño divino que está plasmado en el corazón. Nosotros lo vamos expresando en todas las áreas de la vida. De igual forma, entonces, esa dinámica del reino de Dios es también aplicable a los ministros, a los hijos de Dios que Él llama para ocupar un espacio en el liderazgo como servidores de Jesucristo y de la iglesia. Gloria al Señor Jesús. Sí. Escúchame, pastor, hablando en el mismo tenor, usted dice que haciendo menciones de deportistas en lo que es lo secular. Así es. Entonces yo quisiera saber si el líder nace o se hace. Esa ciertamente es una de las preguntas, como la del huevo y la gallina, que la gente hace comúnmente. ¿Quién fue primero, el huevo o la gallina? Bien, nosotros tenemos la respuesta, pero ciertamente, gloria al Señor, en cuanto al liderazgo, es una pregunta, así como es, como dirían, ambigua, ¿verdad? Así mismo la respuesta. El liderazgo, la persona puede tener una capacidad, una gracia, puede tener una vocación, pero necesita la formación. Entonces, ambos aspectos son importantes. El líder evidentemente puede nacer como también puede formarse. Es decir, el liderazgo muchas veces puede nacer con nosotros, otras veces se desarrollará en el caminar. Aún naciendo en nosotros necesita preparación. Lo único que esa preparación va a ser más fácil de uno que no haya nacido con esa cualidad. El que no nace, que hay que formarlo de cero, es un poquito más difícil, pero puede ser. Exacto. Y el que nace, pues ya tendría una ruta más fácil de guiar. Exacto, por eso la lección de Dios conforme al llamamiento va a variar de acuerdo al propósito de Dios con cada uno. Y es por eso que en esta mañana queremos hablar de manera generalizada, es decir, dar aspectos un poco generalizados en cuanto a la preparación del líder. En este caso, la preparación de un ministro, no desde el punto de vista de Dios, que puede variar. Ya ahorita en la introducción se nos decía pues que Dios es quien nos prepara en primer orden. Dios, hay una obra de Dios por medio del Espíritu Santo y de su palabra
Pero hay algo, hermano, que yo quiero discutir ampliamente. Y es que la mayoría de las personas entienden que cuando Dios llama, Dios prepara. Y yo estoy de acuerdo con cuando Dios llama, Dios prepara. Lo que ellos no saben es que Dios utiliza diferentes medios para prepararlo. Exactamente. Y ellos solamente quieren acogerse a uno, que es la preparación automática. ¿Cómo es la preparación automática? Aquella en la que usted no tiene que hacer ninguna salida, ningún esfuerzo, que orando usted la va a recibir. Es como llegar, ahí la tiene. Exactamente. Ahí está la ropa, póntela. Exacto. Hay una que yo sí entiendo que puede ser parte de nuestras vidas, que sí llega de manera automática. Pero hay otra que Dios nos pone a que tengamos que prepararnos en ella, y Él prepara personas. ¿Para qué? Para que nos preparen en ella. Amén. Un predicador muy conocido predicó en una oportunidad un tema que decía: lo que soy se lo debo a alguien. Y la idea era que nosotros precisamente reproduzcamos eso. Es decir, nosotros si somos líderes ahora, de alguna manera se lo debemos a algunos. Alguien nos ayudó en el camino, alguien nos abrió, nos trilló el camino, alguien nos empujó, alguien nos capacitó, alguien nos enseñó. Y la idea de Dios es que sencillamente traspasemos estos principios, es decir, pasemos esa antorcha, ¿verdad?, del llamamiento. Y obviamente esto se logra a través de la preparación. En la carta de verdad de Timoteo, donde capítulo 2, verso 2, que dice que lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Este principio pues nos enseña que realmente hay que traspasar, y eso trae entonces la preparación o la formación en otros líderes. Y si yo diría, si solamente vamos a estar con la preparación automática, esa que recibimos como que si fuese un traje, entonces, ¿por qué Dios prepara maestros? Exactamente. ¿Por qué Dios prepara maestros? ¿O no nos dice por ahí enseñar la palabra? Sí. ¿No nos dicen por ahí enseñar la palabra? Claramente. 4:11, ¿verdad? Habla de los 5 ministerios principales, y uno de ellos es el de maestro. El de maestro y enseñar, que también está en los dones espirituales. Exactamente. En Primera de Corintios 12. Romanos 12. Y Primera de Corintios 12. Ahí están los dones detallados. Entonces, lo que le quiero decir es que si tenemos todas estas personas que Dios prepara para que preparen, ¿por qué pensar que nada más vamos a recibir la preparación automática? Exacto. Porque si yo no necesitara aprender de un maestro, ¿para qué Dios me prepara a un maestro? Exactamente, no tendría sentido. Sí, hermano, y en este tiempo, más que nunca, aparte de la preparación espiritual, el líder debe prepararse en lo secular, porque ya no estamos bregando con simples miembros. Las iglesias están llenas de profesionales, de personas que tienen ciertas inquietudes y que conocen y que leen la Biblia. Entonces ya no basta simplemente con tengo el llamado. No, debemos prepararnos, porque si somos líderes y hemos sido llamados, debemos, como decía el pastor, un líder tiene que tener la capacidad tanto espiritual como intelectual para preparar otros líderes. O sea, ahí viene lo que es tú pasar lo que es un legado, el legado que Dios te ha dado, tú irlo enseñando, instruyendo a otros, para que cuando ya tú vayas menguando, otro vaya creciendo y ya la iglesia nunca le haga falta líder. Hay un relevo. Hay un relevo. Por eso hay iglesias que a veces ustedes ven que ya el líder principal ya no tiene un pasto fresco para darle a las ovejas, porque no ha ido preparando otros líderes. O sea, que ya hay un momento en que por su edad, el cansancio ya no le permite, o las ocupaciones, darle algo de calidad a la congregación. Por eso es importante que el líder prepare, que vaya dando lo que es un legado y vaya preparando líderes para en el momento que se necesite la iglesia tenga hombres fuertes, hombres capacitados para enseñar y para instruir a otros. Entonces pudiéramos decir, hermano Dalí, hermano Robert, pudiéramos decir entonces que una iglesia donde no se forman líderes es una iglesia que está puesta a desaparecer. ¿Hay decadencia? Bueno, realmente. Ahora bien, cuando entendemos el sentido espiritual de Dios, no va a desaparecer. O sea, como iglesia general no, pero como congregación, como congregación tiende a desaparecer. Sí, ahora, ¿qué va a hacer papá Dios? Bueno, ve que si no han preparado a nadie para que esté el relevo, para que haga el trabajo cuando el pastor no esté, bueno, el mismo Dios lo va a preparar de una vez, porque no va a dejar que su pueblo mengue, que su pueblo desaparezca de ahí. Pero
si nos vemos en términos de la preparación normal, es más fácil y más factible cuando los pastores líderes, exacto, cuando los diáconos se van preparando, cuando se van preparando los presidentes de sociedades. ¿Para qué? Para que el esencial quien tiene que estar en el culto para que se dé glorioso es el Espíritu Santo. Así es. No es el pastor. Ahora el pastor es clave. Amén. No es que no sea importante, es clave. Pero que si el pastor por cualquier motivo no va, el culto se pueda dar igualito de como él esté. Así es, porque hay un liderazgo efectivo dentro de la obra del ministerio. Exactamente. Imaginémonos por un momento, ¿qué sería de Israel con Moisés? Sin Josué. Sin Josué. Entonces hubiese sido un tramo difícil, ¿verdad que sí? Porque si Moisés no tiene a un Josué al momento de él desaparecer, o sea, de no estar en el escenario con Israel, entonces ¿qué hubiese pasado con el pueblo? Uno entiende que de alguna manera hubiese sido mucho más difícil la conquista en la tierra prometida. Entonces estos son modelos realmente bíblicos de que nosotros debemos, pues, los líderes tienen que tener una vocación de preparación. Amén. Para poder desempeñar de manera eficaz el ministerio al que han sido llamados. Por ejemplo, en el segundo punto que queremos así tocar, el ministro debe de poseer herramientas, es decir, alguien que decide incursionar en el ministerio tiene afinidad con el llamado, tiene que saber que necesitará herramientas para poder ejercerlo. Queremos sencillamente hacer notar que nosotros no podemos decir, bueno, yo tengo el llamado y con esto es suficiente. Se necesita pues la preparación y la capacitación, porque la obra será mucho más eficaz. Por ejemplo, nosotros consideramos en las herramientas de algunos personajes, por ejemplo, de un carpintero, podríamos decir que las herramientas principales serían quizá el serrucho y el martillo y los clavos. Y el metro de medir. El metro de medir. En un militar, su uniforme junto a su arma de reglamento serían partes vitales o esenciales para su desempeño. En un médico, por ejemplo, todos sabemos, en el hospital vamos y lo identificamos por su ropa, pero también casi siempre el estetoscopio, ¿verdad? Sería una herramienta, quizá la principal en el doctor. Pues, ¿qué diríamos también del chinero y del cañero? ¿Qué herramientas necesitarían? Bueno, un chinero sin un cuchillo bien afilado para pelar las chinas de manera que se vean bonitas, y un cañero sin un cuchillo para poder cortar las cañas y pelarlas, pasaría mucho trabajo. Nosotros siempre recordamos que no se ve muy a menudo ya, pero se veía mucho las chineros y hacían muchas figuritas y dibujos en las chinas, y eso llamaba la atención y la gente iba a comprar las chinas que estaban mejor peladas. Si estas personas en el ámbito secular se preparan y buscan sus herramientas para ejecutar su trabajo y su buena obra, estas obras que hemos mencionado no salvan, pueden ayudar en el aspecto humano, pueden salvar una vida. El médico o el militar puede cuidar a alguien en el aspecto humano, pero no su alma. Y si estas personas se preparan y buscan sus herramientas para hacer su labor, cuánto más la labor de salvar y edificar vidas, edificar almas, no debe de ser, pues debe de capacitarse aquel que la va a ejercer. Entonces es importante considerar que las herramientas del ministro en su preparación deben ir acorde con su labor y con su llamamiento. Una persona llamada al pastorado, por ejemplo, y siente la vocación del pastorado, tiene que estar claro que va a trabajar con personas con diferentes caracteres, con diferentes necesidades emocionales, físicas, y entonces debe prepararse en esas áreas lo más que pueda para poder ser el mejor instrumento de bendición para ellos. Amén. Varón, usted decía en referente a que tenemos a veces que dar un legado. Entonces, puede ver o puede ocurrir que hayan ciertos ministros que tengan miedo de enseñar o de darle cierta libertad y de instruir a otros líderes, por tener miedo de que esas personas puedan sublevarse o puedan en un momento dado tener más liderazgo que ellos. Entonces, yo, mientras usted hablaba, me venía a la mente que yo digo que cuando hay un llamado genuino de Dios, cuando hay un llamado verdadero,
el líder no debe tener miedo de enseñar a otros, porque cuando tú enseñas, tú lo que haces es que liviana carga, porque usted decía que está bregando con personas con diferentes pensamientos. Entonces, si tú preparas diferentes líderes, uno de esos líderes va a dar con unos pensamientos, con un carácter de ese tipo de personas. O sea, ¿por qué? Porque el hermano Casilla decía que dentro de las iglesias deben de haber maestros, debe de haber evangelistas, debe haber personas preparadas, tanto en lo espiritual como en lo secular, porque hay personas que necesitan atención emocionales. Entonces, usted decía que el líder debe de prepararse todo eso. ¿Por qué? Porque dependiendo de un buen liderazgo, usted puede marcar vida para bien, pero puede marcar vida para mal también, ¿sí o no? Mal ejercido. Mal ejercido, porque cuando usted ejerce un liderazgo fuerte, usted marca vida y esas vidas van a marcar otras vidas. Exacto, ahora relevo constante. Exactamente, pero también en lo contrario puede ser igual. Si usted no dirige bien por temor a que lo tumben, a que lo quiten, entonces usted puede hacer daño irreparable. Hay una lista que deben tener, como decía Robert, todos los ministros, todos los líderes, que son inherentes, es decir, que tienen que estar en todas las personas. No importa lo que usted vaya, en lo que usted vaya a prepararse. Por ejemplo, cuando usted va a la universidad, hay alrededor de 15 materias aproximadamente, no tengo la cantidad exacta, que son comunes en todas las carreras. Exacto. Son comunes porque todas las carreras tienen que tener esos conocimientos generales. Exacto. Entonces nosotros tenemos que partir al conocimiento espiritual que debe tener un líder para ejercer el llamado que Dios le ha dado. En esto entendemos que el conocimiento que viene directamente de Dios, la sabiduría que Dios le da de manera directa y los demás medios que Dios utiliza para darle sabiduría en esas áreas en las que Él va a ministrar es sumamente importante. Así es. Sin embargo, tenemos que mencionar otros conocimientos que todo líder debe de tener para poder ejercer un trabajo. Exactamente. Y entre esos conocimientos mencionamos la economía. Un líder tiene que saber de economía. Así es. Tiene que saber de cómo resolver problemas económicos. ¿Por qué razón? Porque van a ir muchas personas donde él para decirle que tienen una situación económica de tal tipo y cómo pueden resolverla. Exacto. Un líder tiene que saber psicología. Oigan, tiene que saber psicología para entender el pensamiento de los demás. Está bien que muchas de estas ramas en las que debe estar preparado el líder no va a obtener tiempo de estudiarla de manera genuina todas. Exacto, no es que sea psicólogo necesariamente, no es que sea economista, pero tiene que tener un conocimiento por lo menos básico de estas áreas. Tiene que estar actualizado en las noticias. Exactamente. Ya sabemos que con estos teléfonos inteligentes, las noticias llegan a todas las personas y inclusive están programados para que toda noticia que ocurra de una vez le esté llegando al celular. Sí. Entonces, si usted no está preparado en la noticia, bien informado, viendo todo lo que está pasando para usted poder aconsejar, usted no va a poder hacerlo. Entonces usted no puede estar aislado de esas cosas que le están ocurriendo al mundo, pero usted tiene que saberla para poderle enfrentarla y poder aconsejar de una manera adecuada. Hermano, y que hay algo importante, hermano pastor, y es que cuando tú eres miembro de una congregación y tú ves tu líder, tú quieres sentirte orgulloso de tu líder, de que tu líder está preparado y que sabe y que tiene una convicción de lo que está hablando. O sea, que tú te sientas de una manera que tú digas, no, yo voy a ir donde mi líder, porque yo sé que él puede tener una palabra que me puede ayudar. O sea, que es muy importante la preparación, hermano. Así es, por ejemplo, la Biblia dice en 1 Corintios 4, dice el apóstol Pablo, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Entonces la palabra que quiero enfatizar aquí es la palabra administración. Entonces cuando un líder va a ministrar en muchas áreas, la persona que tiene una necesidad psicológica o emocional no necesita un pan, necesita un consejo o necesita una guianza en un momento determinado. Pero una persona que tenga una necesidad física como la comida o tal, entonces necesita que en el plano económico que se busque la manera de cómo poder canalizar esa ayuda. Entonces la palabra administración que viene de la palabra ministro o ministrar, entonces se relacionan. Estas palabras pues indican claramente que nosotros vamos a ministrar en diferentes áreas. El líder que
siente la vocación del llamado, que siente vivo, tiene identidad con su llamado, tiene que considerar estos aspectos. Va a ministrar en diversas áreas, entonces es racional entender que debe entonces prepararse en esas áreas, por lo menos con conocimientos básicos de ellas, para poder hacer mucho más eficaz su llamado. Entonces, en esta parte, por ejemplo, es bueno considerar dos aspectos, que es el tercer punto, dos aspectos en cuanto a la preparación o a la formación de un líder. Hay dos aspectos, que es el aspecto en el ámbito de lo espiritual, que tiene que ver con la formación de su madurez cristiana, su crecimiento espiritual como hombre o mujer de Dios. Y la otra es pues en el ámbito, si se quiere, secular, en cuanto al conocimiento sistemático, el crecimiento en el conocimiento de Cristo y en otras áreas como hemos mencionado. El punto está en que muchas veces se trata de considerar una de ellas cuando ambas cosas son evidentemente necesarias. En este caso, entendemos que es sabio evitar los extremos, sino tener un balance, un equilibrio en ambos aspectos. Me explico. Por ejemplo, los dos aspectos principales, estamos hablando de los puntos generales en cuanto a la preparación, ¿verdad? O la formación de un líder, de un ministro. La parte personal que tiene que ver luego de su llamamiento con lo que es la consagración de ese líder, es decir, su vida, su consagración espiritual. Entonces, en esta parte, pues, el enfoque serían o deben de ser la oración, el estudio de la Biblia y el ayuno como una disciplina espiritual, ¿verdad? Para poder vencer y vivir de una manera más adecuada la vida en el espíritu. Y esa parte es vital, podemos decir que es necesariamente necesaria, valga la redundancia. Es una parte que, como decía nuestro amado pastor que nos formó, ¿verdad?, en Cristo, Fran Jiménez, sine qua non. Es una condición sine qua non que debe de estar en alguien que va a ejercer el liderazgo. La oración, el estudio de la Biblia y esta disciplina del ayuno también, que hay que considerarlo. Entonces, también, pero no lo único, porque necesita también un avance en cuanto al crecimiento del conocimiento de la palabra. No es necesario una persona estudiar por sí sola. Puedo decir así brevemente que cuando conocí al Señor, sentía vocación, pero sentía amor por la palabra y me gustaba estudiar la palabra. Pero mientras más la estudié, más rápido me di cuenta de una necesidad. Yo necesitaba algo que me hablara, por ejemplo, de las costumbres de Israel, del pueblo de Dios, para poder entender un poquito más la palabra. Sí, habían cosas que Dios te las puede revelar por su espíritu, pero hay cosas que usted necesita también examinar y escudriñar. Y eso es parte del proceso de Dios para la formación del líder. Así mismo. La hermana Rosario Pérez nos hace una pregunta y quiero hacérsela, pastor. Dice que si un pastor, que hay pastores que no le gustan ir al instituto bíblico y tampoco dejan que sus miembros vayan al instituto. ¿Qué usted opina de eso? Bueno, o sea, es lógico entender que si él no le gusta ir, no va a dejar, pero mucho menos va a querer dejar que vaya algún miembro. Es posible que esto tenga que ver con lo que decía el hermano Dalí hace un momentito, donde a veces puedan existir temores. Sin embargo, o también creen que lo que ellos tienen ya son autosuficientes y que la preparación automática es la base. O sea, que el llamamiento viene con toda su preparación. Con toda su preparación. En automático ahí. Sin embargo, hay que entender que nosotros como seres humanos nos desarrollamos. No nacemos siendo hombres, nacemos siendo niños. Y nos vamos desarrollando hasta alcanzar madurez. Exactamente así ocurre en la vida espiritual de un ministro. La persona es llamada y viene como un niño, pero entonces tiene que desarrollarse y necesitará cosas para ese desarrollo. Y necesita conocimiento para el desarrollo que necesita. El apóstol... Aunque, escúcheme, hermano, sí. Aunque para mí la primera escuela a la que tiene que asistir un líder es la escuela bíblica de la iglesia. Así es. Que muchas personas no les gustan ir a la escuela bíblica. Desestiman la importancia de la escuela bíblica. Y la escuela bíblica es la primera escuela donde se están formando los líderes. La leche materna. Esa es la primera. La leche materna no adulterada. Entonces,
nosotros tenemos que tener vocación y entusiasmo por asistir a la escuela bíblica. La escuela bíblica a mí fue uno de los que me ayudó muchísimo y aún me sigue ayudando. Entonces, a esa escuela bíblica nosotros no podemos faltar, no podemos tenerlo como un grupito selecto que es el que va y asiste a la escuela bíblica. Para mí, que la escuela bíblica es de las cosas más importantes que se dan dentro de la iglesia. Claro. Porque está preparando el futuro de la iglesia. Es el corazón realmente de la iglesia. Exactamente. Entonces, esa es la primera actividad a la que nosotros tenemos que ir, alabado sea el Señor, a formarnos como ministros para poder echar para adelante en la obra de Dios. Así es, en base a la pregunta que hacía la hermana, es importante considerar, dentro de estos dos aspectos que estamos tocando, creo que le podremos dar una respuesta a ella. Por ejemplo, decíamos que hay que evitar los extremos en cuanto a los dos aspectos. Está la preparación, la consagración espiritual del ministro, y por el otro lado está también la búsqueda personal en cuanto al desarrollo, al crecimiento en el conocimiento de diferentes áreas. Puede existir a veces un peligro donde nosotros quizás nos queramos abocar, es decir, tomar solamente una de estas partes y desestimar la otra. Entonces lo más sabio y prudente sería considerar ambas cosas. Por ejemplo, muchas veces se dan los casos donde las personas son enviados a un seminario, un instituto, duran años muchas veces, y luego cuando vienen de allá se le entrega un ministerio sin muchas veces la persona tener el llamado. Yo entiendo que esta parte no es efectiva como esencia, aunque la intención es buena. Pero debe estar las dos. Lo principal debe de ser el llamado. Eso es lo principal. Ahora, el que siente el llamado de Dios y decide ir al llamado, debe considerar la preparación para el llamado que Dios le ha hecho. Así mismo. Y esta parte pues es de vital importancia. Y no tiene que hacer la pregunta, ¿por qué no combinar ambas cosas? Si tengo el llamado, ¿por qué no combinar la preparación en el llamamiento de Dios? Consideremos una maestra o un maestro. Hay maestros que tienen una vocación y una devoción tremenda para la enseñanza. Es decir, hubieron maestros que marcaron nuestra vida en la escuela. Es personas correcto. Que uno se le quedaron ahí, usted no quería ni siquiera salir de ese curso. Te enamoraron, es decir, te enamoraron del estudio. Ahora, esas personas, por ejemplo, no solamente nos ministraron con una vocación, ni porque amaban enseñar, ellos se prepararon para hacerlo. Y por eso fueron efectivos en esa labor, en esa misión. Hoy nosotros tenemos, por ejemplo, la Biblia. La Biblia fue escrita en el original, en hebreo y griego, y nosotros la tenemos en español. Si personas no se dedican a ir un poquito más allá y estudiar e indagar esto, nosotros no tuviéramos el privilegio de poder leer la Biblia y estudiarla hoy. Exactamente. Entonces, desestimar la preparación es sencillamente una parte que consideramos que debe de ir eliminándose, que cada líder debe de entender que debe de prepararse y también motivar a los que lidera para que se preparen en el ministerio llamado Dios. Pero hay algo que yo quería decir. Vamos a ver qué se puede hacer una sin la otra. ¿Qué es mejor? ¿Un líder con un llamamiento para la obra sin la preparación? ¿O alguien sin la preparación, sin el llamado, pero sin el llamado? Sin el llamado, pero preparado. Exacto. Para mí, muy particularmente, una persona con llamado, sin la preparación, pudiera hacer un mejor trabajo que una persona con la preparación sin el llamado. Sí, claro. ¿Entiendes? Ahora bien, el que es llamado, prepárese para que pueda hacer su trabajo bien y no pase trabajo haciendo el trabajo, valga la redundancia, como estamos diciendo. Vamos ahora, gloria a Dios, a una pausa musical con el tema Tomando de la Fuente, sabiendo que para que haya un buen líder debemos ir y tomar de la fuente. Alabado sea el Señor. Estoy tomando de la fuente que no cesará, bebiendo agua viva
viva, provista por el Padre, tomando de la fuente que no cesará. Esa fuente de que estoy hablando, vida eterna de ella está brotando y lava todas tus penas y dolor. Estoy parado en la corriente que atraviesa toda mi alma y salpica para vida eterna en mi ser. Estoy tomando de la fuente, tomando de la fuente, estoy tomando de la fuente que no cesará. Bebiendo agua viva, provista por el Padre, tomando de la fuente que no cesará. Oh, como llena mi ser, estoy seguro que nunca jamás tendré sed. Oh, como llena mi vida con ese gozo que yo sentí cuando lo conocí. Estoy tomando de la fuente, tomando de la fuente, tomando de la fuente que no cesará. Bebiendo agua viva, provista por el Padre, tomando de la fuente que no cesará. Tomando de la fuente que no cesará. Tomando de la fuente que no cesará. Gloria a Dios, aleluya. Tenemos aquí una pregunta de Enrique Casilla. Nos dice que si una persona puede ser llamada para dos ministerios, como para ser maestro y para ser pastor. En verdad entendemos que una persona puede tener diferentes áreas en lo que es bueno y así puede enseñarla. Tenemos pastores que son maestros. Es decir, hay un pastor que además de ejercer bien el pastorado, también puede ser un buen maestro. Y con la escasez de líderes que tenemos, ¿verdad? De la escasez de ministros que quieran estudiar, que quieran fortalecer, si vemos en las iglesias que siempre lo que hay es uno o dos. Entonces, si hay poco, pues ahí está el pastor y puede desarrollar varias áreas, entendemos que es positivo. Aunque si en la iglesia hay un maestro, pues el pastor pudiera darle más fuerza al ministerio del pastorado y entonces puede preparar ese maestro para que también le prepare en tal sentido. La hermana Joana nos hace una pregunta y es muy importante. Joana nos dice, no sé si es un problema, pero hay personas que no asisten a menudo a la escuela bíblica porque el pastor da la misma clase todo el tiempo.
Bueno, en ese entendido, Johanna, debo decirte que la escuela bíblica debe ser algo secuencial. Hay un libro preparado para tales fines. No se prepara a través de un tema que quiera dar una persona específica, que quiera dar el pastor o que quiera dar el maestro de escuela bíblica. No, hay un material. Hay unos libros que diferentes casas editoras lo emiten para ello. Entonces, en ese material hay una secuencia de temas que rara vez se repite uno, y si se repitiera, entonces sería en un escalafón de tiempo muy amplio y con otra palabra u otro enfoque. Con esto le quiero decir, hermana Johanna, que ese pastor o esa iglesia lo que debe es tomar el material de escuela bíblica de su elección, de la casa editora que considere, y si lo hace con ese material, no va a haber problema. Pero quiero decir algo ahí respecto a esto, hermano Robert. Muchos pastores dicen que los muchachos no van, que los alumnos, que los hermanos no van a la escuela de capacitación, que no van el día que él está dando entrenamiento, que está preparando para el ministerio, no van. Y nosotros decimos, pero ¿qué es lo que pasa? Y hemos visto también que en muchas partes donde se dan clases bíblicas, la gente muchas veces lo que está es mirando el reloj, porque como que quieren que llegue el tiempo de salir. Entonces, nosotros tenemos que entender algo. La gente, antes que una educación directa, quiere una relación. ¿Qué debemos de hacer entonces? El pastor sabiamente. Los pastores deben tener en sus casas algún lugar que les sirva para cierto recreo. No me refiero a un lugar grande, puede ser una pequeña terraza, puede ser un pequeño patio, que lo prepare. Y puede ser a una terraza hasta con 4 palos y una lona encima. Es decir, puede ser algo sumamente económico. Y en ese lugar, preparar alumnos. ¿Cómo lo hace? Fácil. No lo invite a estudiar la palabra, invítalo a un compartir. Y cuando tú vayas al compartir, que tú le vayas a dar un juguito o alguna picadera, tú verás que ninguno va a estar viendo el reloj y tú verás todas las preguntas que se van a surgir en ese escenario. ¿Qué le quiero decir con esto? Es cuando veamos que se nos haga un poco difícil que los alumnos vayan a la clase de preparación que tenemos en la iglesia, vamos nosotros a invitarlo y decirle, el pastor le dice, miren, en mi casa hoy, en la noche a tal hora o tal día tenemos un compartir. Vamos a tener una picadera, vamos a estar allá y allá hablaremos también de la palabra de Dios. Y usted verá cómo nadie va a estar mirando el reloj mientras está hablando, porque está mirando lo que es un compartir y ahí aprovecha para hablar y hacer las preguntas. Y ese pastor tiene ahí una excelente oportunidad para formarlo sin ningún tipo de presiones. Así es. Ciertamente, pues hay que buscar alternativas realmente para la motivación de la escuela bíblica. Pero hay un aspecto muy personal en los mismos que quieren la enseñanza. No importa que algunos quizás no asistan. Ciertamente el que tiene la vocación y el deseo de aprender debe de asistir, no debe de dejar de ir. Sin embargo, pues bien le fuera al ministro del Señor, pues buscar algunas alternativas como una que ya nos presentó el hermano Casillas hace un momentito, para buscar la forma de dinamizar lo que tiene que ver con la enseñanza. Muchas veces no se usan los recursos que usted mencionaba ahorita y les aconsejaba, precisamente por ciertos temores. Y estos temores tienen su raíz precisamente muchas veces en la falta de preparación del mismo líder. Cuando nosotros no nos preparamos en el área que vamos a ministrar, tenemos temores de que la enseñanza pueda venir por otras vías que no sea la nuestra. Y eso al final hace más daño que bien. Es importante entender por eso, considerar, comprender de manera sencilla que si somos llamados a una tarea, debemos prepararnos en esa tarea. Eso es así. Y hay algo importante, que es bueno que los pastores motiven las personas que van a escuela bíblica. Que lo motiven. Por ejemplo, de un pequeño certificado por asistencia a las personas que nunca fallan. Denle un certificado por asistencia. Ese certificado, señores, si usted tiene una computadora, no cuesta nada. Cuesta solo una impresión. Sí. Porque cualquier niño que sepa trabajar en estos programas de Word y de PowerPoint, también este programa Xandel, ¿cómo se llama? Que puede hacer imágenes, Photoshop. Cualquier muchacho que sabe trabajar en estos programas le hace un certificado a usted que nada más hay que imprimirlo. Y hay un programa que tiene precisamente diferentes modelos de certificados que solamente hay que añadirle el nombre. Exactamente, nada más añadirle el nombre. Entonces, de certificado por asistencia.
dé certificado por la persona que más se pregunta en la escuela bíblica. Exacto. O dé certificado, alabado sea el Señor, a aquellas personas que siempre están atentas contestando las preguntas o los que más están estudiando la Biblia. Exactamente. Y cuando usted le dé esos certificados, no se lo dé en el escenario de la escuela bíblica. No. Porque en el escenario de la escuela bíblica solamente lo van a ver los que están yendo a la escuela bíblica. El domingo. Usted tiene que darlo el domingo en el culto especial. Amén. Sacar un momento. Y la iglesia entera y también las visitas que van más a ese día va a ver las premiaciones que se están dando por escuela bíblica y las personas que la están obteniendo. Y eso puede motivar, número uno, a que al que va siga yendo. Y número dos, a que el que no vaya tenga deseos de ir. Sí, amén. Tenga deseo de ir. También puede preparar algunas Biblias, algunos libros importantes y regalarlos. Te dice, vamos a regalar esta Biblia de estudio al estudiante de la escuela bíblica que todo el año nunca falta un día. Y regálele algo. Puede ser económico, puede ser un libro. Mire, lo que importa ahí no es el valor económico de lo que usted está dando. Lo que importa ahí es que lo está dando y la gente lo está mirando. Y siempre denlo en el escenario del culto especial. No en el escenario de la escuela bíblica, porque ahí nada más se van a enterar los que van a la escuela bíblica fijamente. Exacto. Sino en otro escenario. Hermano Robert, para preparar una persona para esta tarea de formación de líderes, tengo algunas claves. Dice aquí, ¿cuáles son las claves para cumplir esta tarea de manera exitosa? Y Enrique Zapata dice lo siguiente, y la vamos a decir brevemente. Los que deseen pueden tomar apunte. Dice, no puede elevar un hombre más alto que tu propia espiritualidad. Concentra tiempo en crecer espiritualmente, ir profundo y amplio en tu propia devoción y conocimiento del Señor. Número 2, invertir horas regularmente con los hombres que Dios te da. Varios meses y años, no hay atajo en el discipulado. Número 3, llévalo varias veces por todas las áreas del ministerio que tú deseas que él pueda hacer solo, pero tiene que llevarlo. Número 4, aliéntale aun cuando fracasen. Los buenos hombres espirituales no tienen una actitud centrada en su propia grandeza y capacidad. Necesitan aliento. A veces fracasan, pero aliéntalo para que se levanten y vuelvan. Así es. Número 5, corrige las actitudes incorrectas con amor y perseverancia. Las actitudes hacia Dios y hacia el prójimo determinarán el valor de su servicio. Número 6, encarga y deposita en ellos con toda seriedad y responsabilidad la palabra de Dios. Deben aprender a temblar delante de ella, reconociendo su autoridad y la responsabilidad sagrada de comunicarla fielmente. Número 7, las habilidades son el resultado del conocimiento más la práctica. Oigan, las habilidades son el resultado del conocimiento más la práctica. Muchas veces se cree que alguien puede ser determinada cosa porque conoce la teoría. Sin embargo, no es así. La práctica del conocimiento llega a la habilidad. Da oportunidad creciente para practicar lo que le está enseñando. Número 8, trabaja en grupo con ellos. La iglesia necesita hombres que sepan trabajar en equipo. Siendo que la iglesia es un cuerpo, el que no puede trabajar en equipo tendrá dificultad para trabajar en el Señor. Número 9, recuerda que ninguno de nosotros tenemos todos los dones y conocimientos. Solo Jesús lo tuvo. Estos hombres necesitan recibir también de otras personas para llegar a su madurez. Preséntalo a otro hombre de Dios que también lo enriquecerán, como lo mismo que lo ha escrito de los hombres de Dios a través de los siglos. Número 10, dale oportunidad para servir. Dale autoridad y responsabilidad. Número 11, nunca le diga que van a ser grandes. Eso estimula su orgullo y motivación. He aprendido dolorosamente el error de estimular la carne. La carne logra grandes cosas, pero no para el Señor. Es decir, alguien que vaya a ser grande, no le cree el eco de que va a ser grande, sino hazlo a que siga creciendo, pero que siga siendo chiquito en el Señor. De manera sistemática. Claro. Desarrollo. Reconoce tus errores y pecados y ayúdalo a ellos también a ser honestos con sus errores y pecados. Tenemos que humillarnos para ser exaltados. Número 13, estimule el amor a Dios y a todo el cuerpo de Cristo. Es fácil en el discipulado desarrollar un sentido de élite y superioridad que solo proviene de la carne. Y número 14, mantén a Cristo como el Señor y la persona de quien dependemos. No queremos discípulos de Enrique, como el que habla aquí, ni de Pablo, ni tuyo, ni mío, sino de Jesús. Alabado sea el Señor. Amén. Ciertamente, gloria al Señor Jesucristo. Nosotros pues queremos en esa parte pues estimular a todos estos ministros que
se están formando en el Señor o sienten la vocación al llamado, precisamente no enfocarse en una de estas áreas. Los dos aspectos principales generales pudieran ser la consagración y la preparación. Muchas veces existe la tendencia a enfocarnos en un solo de estos aspectos, oro y ayuno, pero entonces olvidamos que la preparación en cuanto a la palabra es importante. Si nosotros vamos a enseñar y a predicar la palabra, debemos de prepararnos en la palabra. Si el chinero se pela china y usa un buen cuchillo para pelar sus chinas y tener una buena venta, nosotros los que predicamos la palabra para salvar vidas y salvar almas, debemos entonces prepararnos en la palabra para que sea mucho más eficaz y atractiva la enseñanza o la predicación para que otros vengan a la salvación. Ciertamente, pues se puede pensar a veces que una de estas partes puede ser la única importante. Sin embargo, muchas veces también el error puede ser contrario. Alguien puede estar preparado en algún área y tal vez pensar o desestimar el llamado, la importancia del llamamiento. Tanto el llamamiento, que es lo primero, como la preparación, que es el complemento al llamamiento, para entonces luego ir y hacer la misión de la manera más eficaz. Siempre con la ayuda del Señor. Pues la mejor herramienta para un ministro que se está formando es la total dependencia de Dios y la guianza del Espíritu Santo. Sin embargo, entendemos, comentábamos ahorita fuera del aire, hermano Dalís, de que ciertamente alguien que ha sido genuinamente llamado por Dios tendrá una tendencia a querer capacitarse y prepararse en el área que ha sido llamado. Es algo inherente, es algo que va consigo mismo. Gloria al Señor Jesucristo. El que conoce la verdad quiere que otros la conozcan. El que enseña quiere que otros aprendan a enseñar a otros. El que es genuinamente llamado quiere ser un multiplicador de lo que ha recibido, dando por gracia, ¿verdad? Lo que por gracia se ha recibido. Yo quisiera hacerle una pregunta, hermano pastor, ya que el tiempo se nos ha ido. ¿Qué hacer? ¿Qué puede hacer un ministro, alabado sea el Señor, de una congregación que es el líder pero no tiene liderazgo? ¿Qué hacer en esa situación? Una persona que está ocupando la posición de un líder pero no tiene liderazgo, o sea que tiene esa situación que se está viendo en muchos lugares en este tiempo. Bueno, precisamente entendemos que por eso este espacio y por esto este tema, precisamente para que la persona considere realmente por qué no tener una apertura para prepararse en el área y poder entender que mientras más se prepara con la ayuda del Señor y tomando los modelos que hemos hablado aquí, porque una persona, si en un instituto bíblico se enseña la Biblia y nosotros predicamos la Biblia, ¿cuál es el inconveniente de que alguien pueda ir y aprender la palabra? Muchas veces las personas que tienen menos tendencia, que a veces se oponen a este desarrollo en el conocimiento, son las personas que más les gusta enseñar. Muchas veces las personas buscan un libro, pero no siquiera saben, no comparten con nadie el volumen o el contenido del libro. Y si el libro tiene errores, ellos van y entonces llevan también el mismo error. En el instituto o en el seminario, muchas veces los temas se debaten y se discuten. Si alguien dice que un perro tiene 6 patas, va a encontrar ahí gente que le va a decir no, son 4 patas que tiene el perro. Los temas se debaten y las personas aprenden entonces a enseñar de manera adecuada. Cuando hay un líder autocrático que quiere que la gente dependa solamente de ellos como autoridad, si el líder no enseña adecuadamente, entonces está en peligro la vida espiritual de todos los que están bajo su tutela. Sí, hay algo importante referente a esa pregunta. Un líder sin el liderazgo. Está ocupando la posición, pero no tiene el liderazgo. Eso que ha dicho Robert es sumamente importante y es correcto. Ahora, hay que admitir algo. Habría que medir la humildad de esa persona que está ocupando esa posición. Exacto. Si es humilde, no se va a notar mucho que no tiene el liderazgo. Porque al ser humilde, se va a preparar con muchos de su iglesia que tienen los conocimientos, pero no tienen la posición. Y de ello también va a aprender. Exacto. Porque el que es humilde es como una esponja que puede sacarle el provecho a todo el que lo tiene.
Esto no es asunto de que yo no voy a dejar que Odalí me explique. Yo tengo una posición más alta que Odalí. ¿Cómo voy a dejar que sea Odalí que me explique a mí? Exactamente. No, si Odalí tiene los conocimientos, venga a explicarme. Exacto. Y yo hacerme chiquito delante de Odalí. Entonces, si nosotros manejamos esa humildad, nos vamos a preparar con los mismos miembros de la iglesia y vamos a prepararnos eternamente con algunos folletos y libros, teniendo mucho cuidado con los libros. Porque nosotros, miren, lo primero que yo aconsejo a cualquier persona que tenga un llamado es que lea su Biblia completa. Amén. Esto no es asunto de usted leer un capítulo abriendo la Biblia, o de leer un libro, o de buscar versículos específicos en la Biblia. Exacto. Señores, yo particularmente he leído la Biblia completa más de 7 veces. Y cuando termino de leerla completa, en Apocalipsis vuelvo otra vez, me voy a Génesis y empiezo mi lectura. Y diariamente yo leo la Biblia, los capítulos que me tocan, diariamente, secuencialmente. Después que usted estudie completamente la Biblia y analice los versículos que no entendió con otras personas que tienen más conocimiento que usted en el estudio de la palabra, entonces usted podrá irse a los libros. ¿Por qué razón? Porque ya usted tiene los conocimientos para desechar las cosas que dice el libro que no está conforme a la Biblia. ¿Entiende, hermano Robert? Amén. Por eso el primer estudio es de la palabra. Tu primer estudio es la Biblia, no el libro secular. Porque ¿cómo tú puedes reprocharlo, sacar algo que el libro dice con lo que tú no estás de acuerdo? Exactamente. Es con el estudio de la palabra. Exacto. Entonces hay libros que son de muy buen provecho, que lo podemos utilizar, pero teniendo el conocimiento de la palabra. Ese líder que no tiene liderazgo, o ese liderazgo que no tiene líder, debe prepararse primero en la palabra. Exacto. Aprender humildemente de los mismos hermanos de la iglesia. Aprovechar el talento de los demás para exaltarlo y ponerlo a trabajar en la obra. Amén. Habiendo tantos falsos maestros, Exacto. es necesario que hayan buenos y verdaderos maestros. Exactamente. Entonces tú esos buenos maestros utilízalos. Porque el buen líder no es el que hace todas las cosas, es el que sabe quién puede hacer una cosa y lo desarrolla para que lo haga. Para que lo haga. Amén. El líder no es el que tiene que hacer muchas cosas, ¿eh? Un pastor no tiene que predicar todos los días ni todos los domingos. Si él desarrolla a alguien de la iglesia que pueda hacerlo, él lo puede hacer. Alabado sea el Señor. Entonces debemos tener sumo cuidado en esto y ser humildes y aprender y saber que los libros nos ayudan, pero tenemos que tener el conocimiento de la palabra para ver qué punto del libro nosotros tenemos que sacar y no tomar, y qué parte del libro podemos tomar. Alabado sea el Señor. Nuestra hermana Dayanara con nosotros. Sí, en lo secular podemos ver que la definición de líder es la persona que tiene la capacidad de influir en los demás. Y como hemos visto y aprendido en esta mañana, el líder debe de prepararse. Los líderes de las iglesias deben estar abiertos a absorber el conocimiento para poder lograr eso también en las iglesias, como decía el hermano Betico. O sea, el líder no es que tiene que hacerlo todo, sino preparar a la congregación para delegar funciones, y esto teniendo puesto la vista en Cristo Jesús y teniendo las cualidades de nuestro maestro principal, que es Jesucristo. Amén, gloria a Dios. No sé qué palabras decir, qué probar. Gloria al Señor. Finalmente, pues queremos considerar esto a manera de consejo. Y es la obediencia que debe de haber en un líder que está siendo formado, al que lo ha llamado y ha de prepararlo para enviarlo. Una dosis de paciencia y de fe no caerían mal en la preparación del ministerio. Sin duda la necesitará. Hay que recordar, no hay que tener temor al llamamiento, sino sencillamente tener la actitud de prepararse para ejercerlo. Hay que considerar a alguien que está siendo llamado o ha sido llamado para formarse como un líder. Tiene que considerar algo, que la honra de un ministro es servirle al Señor que lo ha llamado. Que debe de ser un ministro definido en 4 aspectos, 4 puntos cardinales en su vida. ¿A quién le sirve? ¿Cuándo servirle? ¿Dónde servirle? ¿Y cómo servirle al Señor? Esa es la principal labor de un líder. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a entrar ahora en el momento de oración, gloria a Dios. Ariadne Garcés, alabado sea el Señor, pide oración por Julio César Garcés. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias. Te damos las gracias por tu maravilla, te damos las gracias porque tú nos ayudas, te damos las gracias porque tú estás con nosotros. Te damos las gracias por todo, Señor.
En el nombre de Jesús te presentamos a Ariani Garcés, a la cual yo quiero que tú ayudes y tú fortalezcas, Señor. Y así mismo a Julio César Garcés te pido que tú lo ayudes, que tú estés con él y que tú le encamines por el camino que debe de tomar. Padre amado, permítele que él tome buenas decisiones, que él sea encaminado por ti, que busque de ti cada vez más. Obra de manera especial en su vida, Señor. Un hermano pide oración por Susana, por sanidad en Doña Ana. Padre, en el nombre de Jesús, tú conoces a este hermano que pide esta oración. También conoce a Susana, Jehová. Y yo a ambos te lo presento para que sea tú grande y ricamente ayudándole y bendiciéndole, Señor. Trae sanidad en su vida. Trae amor, esperanza, paz. Trae comprensión, sabiduría. Ayúdale, Padre amado, y está con ellos de una manera especial. Adriana Florentino y su esposo Severino Tejada piden oración por fortaleza en su familia. Padre amado, en el nombre de Jesús te presento esa familia para que sea tú dándole la fortaleza, Señor, y ayudándole. Padre amado, míralo en lo económico, en lo espiritual, en lo secular. Ayúdalo, Jehová, y dale fuerza a esa familia que se mantenga unida para ti, Señor Dios. Dominga Japa y esposo piden por su hija María Fernanda y por su hogar. Padre, en el nombre de Jesús, María Fernanda, está en tus manos. El hogar de Dominga Japa está en tus manos. Queremos que tú le ayudes, Padre amado, en el nombre de Jesús, a la obra de una manera especial y llénala solamente de ti. Andrea Guzmán pide por su familia y su congregación. Padre amado, en el nombre de Jesús te presento a la familia de Andrea. Te presento a la congregación, que es su segunda familia. Padre amado, ayúdale y está con ellos. Bendícele, Jehová, y proveedle de lo necesario, Jehová, para que tanto su familia como la congregación echen hacia adelante, unida en ti, Padre amado. Rosario Pérez pide oración por Eduardo Reynoso y por Morena y Nilsa Brito. Padre amado, en el nombre de Jesús le ponemos en tus manos y te pedimos que seas tú de una manera muy especial, Señor. José García, Jehová, lo colocamos en tus manos igualmente. Ayúdale y está con ellos de una manera especial. Alabado sea el Señor, seguimos orando. La hermana Francesca Lebrón, ella está pidiendo oración por su embarazo. Alabado sea el Señor. Hermana, en esta hora confía que Dios puede hacer el milagro. Alabado sea el Señor. Te declaramos sana en el nombre de Cristo. Cuando clamamos a Dios no tenemos que hacer muchas cosas, solamente tenemos que creer y declarar la palabra. Y como tú creas, se hará. Confía y cree que Dios va a hacer el milagro. Alabado sea el Señor. Fiordalisa Paniagua, ella pide oración por su familia. Señor, esta familia está en tus manos. Te pedimos que tu orden, Señor, esté implantado en esa familia, que tú estés haciendo la obra, Señor, conforme a tus grandes misericordias. Alabado sea el Señor. Olga Lidia Marte, ella pide oración por su familia. Ellos acaban de perder un familiar. Señor, te pedimos fortaleza, que tú lleves conformidad a esa familia, Dios mío. Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos, tú estés con ellos de una manera especial. Yajaira Soriano, ella pide oración por la iglesia, la luz que salva. Señor, esta iglesia está en tus manos. Te pedimos que tú estés obrando, te pedimos que tú estés dirigiendo, te pedimos que tú estés, Dios mío, dando sabiduría a los líderes, Dios mío, para que esa congregación poderoso de Jesús. Amén. Oramos por Victoria Mateo, oramos por su hogar en esta hora y por toda su familia. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te presentamos, Señor, a Victoria Mateo. Mira su hogar, mira toda su familia. Dios mío, en esta hora nos integramos con ella, haciéndonos uno en el Espíritu, y clamamos a ti. Trae salvación, obra, rompe toda dificultad, Señor. Lleva paz y solución a la diversidad de situaciones que puedan estar pasando y presentarse. Cuida a su familia, Señor. Por igual también Martín Guzmán pide oración para que Dios traiga, se pide una oración por Martín Guzmán, para que Dios lo traiga a sus caminos. Padre, mira a Martín Guzmán donde está. Dios mío, rompe las cadenas, toda cautividad, Señor, y todo lo que le impide conocerte y acercarse a ti. Salva, Dios, a Martín Guzmán, restaura su vida, Dios mío, y sálvalo, Jehová. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Eduardo Gomera y su esposa Marta piden oración por sus hijos y por sus esposas. Padre, en el nombre de Jesucristo, mira, Señor, la petición de esta familia, de Eduardo y de Marta. Glorifícate en sus hijos, en sus esposas, Señor. Obra, Dios, en este hogar.
Cúbrelos, Dios, te lo pedimos. En el nombre de Jesús, obra salvación, restauración, que la luz de Cristo alumbre sus corazones para salvación de sus almas. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, aleluya. También la hermana Tamara pide oración por Juan Luis Guillén, que va de viaje. Violeta Cabrera pide oración por Crucito. Pura de la Paz pide oración por sanidad en Rosetel. Y Diony Baez pide oración por su familia. Alabado sea el Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo te presento a estas personas que han llamado. Estas últimas que he mencionado te las presento, Jehová, para que seas tú grandemente ayudándole y bendiciéndole y estando con ellos de una manera muy especial en el santo nombre de Jesús. Gloria a Dios. Señor, en el nombre de Jesús lo colocamos en tus manos. Por tu amor, tu paz y tu misericordia, obra de una manera especial. Vamos ahora, mis queridos hermanos, a entregar el libro a la persona de la que llamaron. Gloria a Dios. Entre las personas que llamaron, vamos a regalar de manera inmediata el libro Presiones Ministeriales. Presiones Ministeriales. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Presiones Ministeriales. Crismeli. Vamos a ver, un momentito. Violeta Cabrera, Presiones Ministeriales, tiene el libro en el día de hoy. Violeta Cabrera debe llamarnos para recibir su libro en el día de hoy. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias porque tú eres bueno. Aleluya. Señor, en el nombre de Jesús te presentamos a Corsino en Conérico para que seas tú bendiciéndole, estando con él y cuidando su familia. También a Juan Valenzuela, Jehová, en Carolina del Norte, para que seas tú acompañándolo y que continúe obrando un milagro especial en su vida. Te presentamos esta emisora, Jehová. Te presentamos, Jehová, a de manera especial a Leonardo Cabrera para que seas tú fortaleciéndolo y ayudándolo, Jehová, cuidando a su familia, a sus hijos. Él está en tus manos, igualmente su madre está en tus manos. Ángel Sánchez también te necesita. Ayúdalo grandemente y protégelo. Todos los programas que se dan en esta emisora, Jehová, los ponemos en tus manos. Esos programas cristianos para que tú los fortalezcas y tú estés con nosotros de manera especial. También te presentamos el hermano Oscar, el programa que sigue, para que seas tú llenándolo, Jehová, con tu amor, tu paz y misericordia. Protégenos a todos y llénanos a todos solamente de ti. Despidiéndonos el hermano Robert Santana. Aleluya. Así que Dios les bendiga a todos y que la paz del Señor reine sobre cada uno. Cada líder pues tome el consejo de manera sencilla y que el Señor les bendiga. La congregación, la nueva cosecha, que bendiciones para cada uno de los hermanos, mi esposa, mi hijo Elian, mi esposa Bárbara y mi papá y mis hermanos. Que Dios les bendiga a todos. Su hermano Dalis Montero se despide de cada uno de ustedes. Bendiciones y hasta una próxima entrega. Su servidor, su amigo, su hermano Betico Casilla, siempre a las órdenes. En el próximo programa, que ya es el mes de septiembre, el día domingo, el 1 de septiembre, mes de la Biblia, vamos a tener el tema El poder de la palabra. Como es el mes de la Biblia, iniciamos con el poder de la palabra. Dios le bendiga mucho, mis queridos hermanos. Su programa, Fortaleciendo la Familia, siempre con ustedes. La Iglesia Protección Divina, Isaías 41:10, de la Fraternidad Internacional Asambleas de Dios Autónomas Hispanas, ha presentado su programa Fortaleciendo la Familia, un espacio producido por el pastor, evangelista y conferencista Reverendo Betico Casilla, en la coproducción evangelista Odalis Montero y el misionero César Isander Casilla Inirio. Hasta otra entrega de tu programa Fortaleciendo la Familia.